Tenemos el placer de compartir en la mañana de hoy con el senador de Samaná, Pedro Castrén, quien además presidió la comisión bicameral que estudió el proyecto de ley de extinción de dominio, que como ustedes saben, ayer se aprobó en primera lectura en el Senado de la República. Don Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo afectuoso para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, don Pedro, igualmente, creo que a usted más que a nadie que le correspondió la afanosa tarea de presidir la comisión bicameral, le habrá llegado la cantidad de observaciones y las preocupaciones que genera el proyecto, incluso esta visita de figuras del empresariado al Congreso pidiéndole paciencia, pidiéndole calma, y de repente el proyecto se aprueba ayer en primera lectura. Ayúdenos a entender qué es lo que está pasando, cuál es la prisa. No hay prisa, este proceso lleva alrededor de 1 año y 7 meses en el Congreso. Presidiendo yo la comisión bicameral, hemos tenido 23 sesiones en la comisión, hemos tenido 4 seminarios, consulta con todos los sectores empresariales, consulta con la sociedad civil, con los juristas más conocedores, constitucionalistas del tema, debates internos en los diferentes bloques de partidos políticos que componen la comisión bicameral. Y no ha habido ninguna prisa, todos los sectores han sido consultados, incluso en las últimas semanas, antes de emitir el informe favorable, la Asociación de Bancos de la República Dominicana nos emitió una opinión y la acogimos, la opinión. O sea, este proyecto llevaba alrededor de 10 años en el Congreso y hay una necesidad a partir del nuevo ciclo político que se inaugura desde el triunfo del gobierno del Partido Revolucionario Moderno que instaura el gobierno de Luis Abinader. La sociedad demanda nuevas herramientas para combatir el crimen organizado, y por eso es que se da este proceso en la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio. Hay quienes entendían que debió ser el proyecto visto como un proyecto de ley orgánica que debió contarse con una mayoría calificada para ello. Sin embargo, se aprobó en primera lectura como una ley ordinaria. Mira, esa es una opinión que tienen algunos juristas y sectores interesados en que la ley no se apruebe. Esa es una ley ordinaria, porque no toca derechos fundamentales. Las leyes ordinarias son aquellas que tocan derechos fundamentales o reforman poderes públicos, y la ley de extinción de dominio no toca derechos fundamentales porque de lo que trata es de bienes ilícitos, de procesos ilícitos a través de un juicio particular, el juicio de extinción de dominio. En Colombia, el Tribunal Constitucional ha declarado que es una ley ordinaria. En Guatemala también es una ley ordinaria. En España también es una ley ordinaria, de modo que esa es la tradición constitucional que ha habido en todos los países donde se ha establecido la ley de extinción de dominio. En el caso de República Dominicana, y me refiero a opiniones de juristas que no se les puede llamar personas interesadas o que tengan deseo de que la ley no se apruebe. Cristóbal Rodríguez, por ejemplo, escribe un artículo, ha estado escribiendo varios artículos en la prensa, hoy escribió uno interesantísimo también sobre la propiedad y el derecho de la propiedad como derecho fundamental. Y hace una comparación de algunas cosas de la ley modelo de Naciones Unidas que se cambiaron en la ley marco que se está discutiendo en República Dominicana, que son bastante diferentes. Entre ellas, algunas cosas que le dan no solamente el contenido de ordinario, de orgánica, sino también aspectos que tienen que ver con su propia constitucionalidad a partir de nuestro marco constitucional. Entonces, mi pregunta es, senador, tantas observaciones de juristas que no se les puede atribuir ni desconocimiento ni interés en esta materia, ¿por qué no detenerse a escucharlo y hacer las correcciones del lugar? Porque parecería, y es la impresión que personalmente tengo y he expuesto en otras oportunidades, que la intención es aprobar una ley que el Tribunal Constitucional se vea compelido a revocar y que quedemos sin ley ninguna. La opinión de Cristóbal Rodríguez, que yo respeto mucho, es mi amigo de hace muchos años, ha sido precisamente que debe ser una ley ordinaria. Incluso
nosotros le consultamos a él para cambiar algunas cosas con respecto a la ley modelo de Naciones Unidas del año 2020. Esa ley no se ajusta a los cánones constitucionales de la República Dominicana en muchos aspectos. Por ejemplo, la ley modelo de Naciones Unidas dice que los delitos del crimen organizado son imprescriptibles, y en la República Dominicana nosotros tenemos un techo constitucional en ese aspecto, que no podemos establecer una prescripción de los delitos de corrupción más de 20 años. El artículo 145 de la Constitución no se puede. La ley modelo de Naciones Unidas establece una jurisdicción especializada de extinción de dominio, y nosotros establecimos una sala especializada dentro de la Corte del Distrito Nacional de la Corte de Santo Domingo. Es decir, establecimos algunas situaciones para ajustarlas a los cánones constitucionales y legales de la República Dominicana, porque como dice la ley, es una ley modelo, eso es un marco general, o sea, para ajustarlo a las legislaciones de cada país. Hay una observación a propósito de Cristóbal Rodríguez, antes de irnos, en los planteamientos que él ha estado haciendo, y publica una segunda entrega en el periódico Diario Libre, y él dice con respecto a una cuestión en la que enfoca o en la que pone énfasis en el día de hoy, que es sobre el derecho de propiedad. Dice él en una de las consideraciones: es difícil imaginar un escenario más lesivo para la seguridad jurídica en una cuestión tan relevante como es el derecho de propiedad. Y entonces habla ahí de lo que ha expresado la Asociación de Bancos, sin mencionar la preocupación que ellos expresan de manera directa, y es sobre lo del tercero de buena fe. O sea, ¿cómo se protege en el proyecto esto? ¿Cómo se cubre esta preocupación que la está exponiendo una figura de la dimensión y del conocimiento en materia constitucional de Cristóbal Rodríguez? Discúlpeme, senador, para darle un poquito más de aporte a la pregunta de Dani, porque Cristóbal enfoca la situación de que se parte, y no solamente Cristóbal, Nacer Perdomo, otros, Nacer escribió otro artículo hoy también, se parte de la presunción de ilicitud del bien y de la presunción de la falta de buena fe del adquiriente. Y un poco se revierte el fardo de la prueba. No es así, se ha buscado un equilibrio en materia de buena fe, y incluso el tercero de buena fe que pueda resultar afectado en un proceso de extinción de dominio tiene derecho a participar en todo el proceso como interviniente, como actor de ese proceso. No se excluye. Incluso él tiene hacer la debida diligencia, y eso no es un tema únicamente de la ley de extinción de dominio. Nosotros tenemos un convenio constitucional que es del Grupo de Acción Financiera, las 40 recomendaciones del GAFI, que tiene incluso medidas más restrictivas para los bancos, para todos para los notarios, para los bancos, para todos los sujetos obligados, para todos los... Es a la persona, senador, discúlpeme, es que lo que se está planteando es que yo tengo que atribuirle a la persona la necesidad de la persona adquiriente hacer la debida diligencia. Si no lo hizo, puedo atribuirle mala fe por no hacerla, y la capacidad de una persona, de un individuo, de hacer la debida diligencia es muy complejo comparado con un banco o un sujeto obligado. No es comparable. El GAFI, es el Grupo de Acción Financiera, obliga, y eso está de hace tiempo. Incluso hay una unidad de acción financiera en el Ministerio de Hacienda, es decir, no es nada nuevo que ha establecido la ley de extinción de dominio. Ya eso tiene un rango constitucional, y nosotros le damos toda la posibilidad. Incluso se ha establecido que en los procesos de ejecución de extinción de dominio, cuando hay un tercero de buena fe y se ejecuta un inmueble o un bien, y ese tercero de buena fe demuestra su buena fe, se le devuelve el bien, o la parte del bien, que haya sido afectada, Pedro, en el proceso de extinción. Cafecito Santo Domingo para usted, igual para nosotros. Si el Senado... Yo quisiera, perdón, bueno, adelante. Si el Senado tenía o tiene la mayoría, los que van a aprobar este proyecto, ¿por qué ayer no se declaró de urgencia y se aprobó en segunda lectura consecutiva? Mira, se dio un proceso complejo, porque la Fuerza del Pueblo primero estaba opuesta al proyecto,
y al final el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, dijo que aprobaban el proyecto y votaron a favor. De 27 senadores que habíamos en el hemiciclo, 24 votaron a favor porque la Fuerza del Pueblo votó con reserva diciendo que ellos iban a votar a favor del proyecto, pero se reservaron el derecho de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Pero ¿por qué habría cambiado de opinión la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué cambió ayer, ya en plena sesión? Bueno, yo creo que Dionis es uno de los senadores más inteligentes que hay en el Senado y se dio cuenta que no podían tener una oposición a un proyecto que ha sido demandado por toda la sociedad y dejó al PLD con... Catherine, ¿lo demanda la sociedad o lo demandan poderes muy poderosos, valga la redundancia, que no están del dominio de la sociedad? Poderes fácticos. Lo demanda, la sociedad es compleja, la sociedad no es fijo, ni es participación ciudadana. Yo venía ayer en ni en la embajada. Ni en la embajada. Hay muchos sectores. Aquí hay una demanda real, o sea, por el fin de la impunidad, porque se devuelva los robados. Esos son temas, por ejemplo, el tema de la corrupción. Y eso no es una interpretación muy particular. No. Porque la ley de extinción de dominio no tiene concepción para que devuelvan los robados o el fin de la impunidad. Su concepto es otro. Estamos de acuerdo, pero es una pieza, una herramienta importante para combatir la corrupción organizada. El crimen organizado de cualquier naturaleza, corrupción, narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil, y todos los delitos relativos a la ley de activos que están en la ley. Pero nosotros, por ejemplo, para perseguir los bienes que pudieran ser producto de operaciones ilícitas en la operación Medusa, tenemos un marco legal para perseguirlos. Y están incautados. Sí, pero es un marco legal. Precisamente la ley de extinción de dominio surge con la incapacidad del derecho penal, o sea, de perseguir los bienes de la corrupción y del crimen organizado en sentido general, porque los procesos generales son muy largos, generalmente tienen muchas incidencias, y esta es una ley que es independiente del derecho penal, es una figura autónoma que fundamentalmente persigue el patrimonio, no persigue la persona. No se puede perseguir por dos vías. No se persigue. Por tanto, por ejemplo, y digamos que, a poner el ejemplo de la operación Medusa, si se persiguiera por extinción de dominio, no se pudiera perseguir por lo penal. Exactamente. Pero si en materia penal se condena y no se ordena el decomiso de los bienes, podemos perseguirlo por la vía de extinción de dominio. El concepto final, y que a veces estamos en la misma idea, es, por ejemplo, otro caso, Quirino se fue de aquí, extraditado. Al extraditarlo, República Dominicana no cuenta con herramientas para perseguir los bienes que dejó. Los Estados Unidos lo devuelven 8 años, 9 después y él llega con todo su dinero aquí. La ley está concebida para perseguir esos casos. La ley de extradición, por ejemplo, esos casos que han sido procesados a través del proceso de extradición, los Estados Unidos lo que le interesa es la información, quién es el proveedor, las rutas, quién recibió la droga en República Dominicana, pero no le interesa el decomiso de los bienes, y en esos casos quedan bienes importantes. Y también lavados. Los bienes abandonados. En San Isidro, en el aeropuerto militar, hay alrededor de 10 jets buenísimos que han sido abandonados. Buenísimos, ya están deteriorados. Una cantidad de lanchas hay también. Por ejemplo, en mi provincia, con los viajes ilegales, abandonan vehículos, buscan un vehículo y lo abandonan en la playa donde se van las embarcaciones ilegales, y no podemos hacer nada, porque la ley obliga, el artículo 51.5 de la Constitución dice que no se puede decomisar ningún bien si no es producto de una sentencia. Esos extraditados como Quirino, con la aprobación de la retroactividad en la ley, ¿pudieran incautársele entonces esos bienes? Pudiera ser, porque no es retroactividad, es retrospectividad, que es otro concepto. Pero eso existe en la Constitución, retrospectividad. La retroactividad. No, el artículo 110 de la Constitución, y eso es importante que ustedes y los que nos están escuchando lo sepan, establece claramente la retroactividad. Dice que las leyes solamente benefician
al reo o al que está su judice y que no pueden alterar la seguridad jurídica o las leyes existentes. Pero lo ilícito nunca forma parte del mundo jurídico, nunca puede ser tutelado por el Estado de Derecho, como dice el artículo 7 de la Constitución, que la República Dominicana es un Estado social de derecho, un Estado social de derecho. Lo que es ilícito permanentemente es ilícito. El pecado de ilicitud no se lava nunca, existe hacia atrás y hacia adelante. Pero la sanción no se puede aplicar hacia atrás. O sea, si modificamos el Código Penal y la pena, se crea la multiplicidad de pena, acumulación de pena, o se sanciona de forma más estricta una pena, un feminicidio con 40 años o 50, no podemos recondenar al que condenamos a 30. Mira, hace 5 años. El artículo 45 del Código de Proceso Penal establece que una serie de delitos son imprescriptibles. Solamente de esa humanidad. Y aquí hubo un precedente en el Tribunal Constitucional, en la sentencia 168, una retroactividad de un siglo hacia 1929. Y en materia inmobiliaria, por ejemplo, un contrato que no tiene, por ejemplo, la firma de la mujer casada, en cualquier tiempo ese contrato puede ser anulado. Y ese es el principio que tiene la ley de extinción de dominio, lo que se llama la nulidad de origen. La nulidad que es objeto, que no tiene objeto, una nulidad que no tiene causa, no puede entrar nunca al mundo jurídico. Ningún negocio que tenga la nulidad de origen, que sea producto de bienes mal habidos o de cualquier tipo de ilicitud, no puede entrar al mundo jurídico. Ahí no hay retroactividad. Eso es una figura que se llama retrospectividad, que existe en la mayoría de los países donde hay leyes de extinción de dominio. Senador, en otro orden, luego de ver este tema, Samaná, he visto en los medios algunos reclamos sobre el área de los pescadores, donde se quemó un espacio, número 1, y número 2, se nota una serie de cambios y de intervenciones a propósito de colocar ese polo turístico en el nivel que corresponde. Y que le iban a hacer la entrada y el malecón. ¿Y en qué se ha avanzado? ¿Cuál es la realidad? ¿Y a partir de cuándo? Mire, y dicen que usted se dejó ganar de Nagua, que ya le están haciendo el malecón, y que usted se quedó atrás. O sea que en Nagua tiene más power que usted. Mi amigo Alexis Victoria y yo luchamos en pareja. Sí, pero él está ganando. Mire, casi en los 2 años que lleva el gobierno del presidente Luis Abinader, en Samaná se ha invertido más de lo que invirtió el Partido de la Liberación Dominicana en 20 años. Ahí en el pueblo de los pescadores se está licitando, ya hay una licitación y hay un diseño ya aprobado. Se va a hacer una remodelación vial en toda... ¿Qué inversión llevaría eso? ¿Perdón? ¿Qué inversión? Es una inversión alrededor de 300 millones de pesos porque no implica la reordenamiento del pueblo de los pescadores, sino también de todo el entorno. Y la plaza. Y la plaza. Y se va... ¿Turismo es que lo va a hacer? El Ministerio de Turismo. Y se va a hacer un poco más retirado hacia el mar y se va a traer arena para tener una pleamar mucho más amplia, como se hizo en Puerto Plata, en el gobierno anterior, en una zona. Y se va a invertir, además de eso, 500 millones en La Terrena para reordenar La Terrena, porque La Terrena es un pueblo muy particular. Apenas en los años 90 La Terrena era un pueblo de 1.500 personas, hoy tiene 40.000 personas, y es un pueblo de 2 calles, es muy complicado. Y La Terrena es el polo económico más importante de la provincia de Samaná. En La Terrena hay 11 bancos, hay un dinamismo de inversiones inmobiliarias extraordinarias en este momento. Y el presidente está consciente de eso y va a invertir. En la zona terrena, Playa Bonita, Cozón. Hay ya un dinamismo económico también en el Limón. Se hizo la primera inversión pública que hizo el presidente Luis Abinader, la hizo en la carretera Morón-Lanza del Norte, una carretera. Acaba de inaugurar el puente del Limón, o sea,
y eso abre una posibilidad de un entorno desde el Limón hasta Playa Rincón en Las Galeras. Aparte del alcantarillado también. También el sistema de tratamiento de agua negra, que tenía 15 años parado esa obra, la terminó el presidente Abinader. El hospital de La Terrena, vamos a inaugurar recientemente el acueducto de Juana Vicenta, que es una comunidad 50 años sin agua. ¿Visto eso, senador? La elección de Luis Abinader, un clavo pasado en Samaná entonces. No, Luis Abinader tiene una popularidad enorme. Hasta ahora, cuando inauguró en su última visita el primer Picasso de la entrada de Samaná, esa obra tan demandada por toda la provincia de Samaná, vamos a inaugurar ahora el día 21, a dar el primer Picasso de la terminal de cruceros en el municipio cabecera de Samaná, con la compañía Frederick Chap y la compañía de cruceros Royal Crown Caribe. ¿Dónde va a estar eso? Ahí en el municipio cabecera va a haber una marina, la bahía, y del otro lado de los puentes va a haber la terminal de cruceros, con una terminal muy moderna, flotante, que se abre y se cierra cuando llegan los cruceros y se cierra cuando no hay cruceros. Gracias por acompañarnos, mucho éxito. Pedro Castrén, senador de Samaná, nos despedimos de Colorvisión en este momento. Mañana estamos de regreso por aquí a partir de las 5 de la madrugada. Vamos a conectar con EN Televisión y seguimos en la Super 7 107.7 FM. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente.